Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. El invitado. Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Stanislav Skoda. Hola, Stanislav. Hola, es un placer para mí estar aquí con vosotros. Seguro que muchos de ustedes han reconocido su voz, su nombre. Stanislav Skoda es el director del Centro Checo en Madrid. Un centro, una institución siempre muy activa, siempre muy atenta también a los artistas judíos. Y en este caso estamos hablándoles de una exposición que se ha presentado en Centro Sefarad Israel dedicada a la obra de Helga Baisova, una artista que pasó por Terezín y que reflejó lo que vio. La exposición se llama Dibuja lo que ves, Stanislav. Sí, es que os invito mucho a esta exposición que inauguramos en el Centro Sefarad y la que permanecerá en Calle Mayor, en el Palacio Cañete, hasta la mitad de abril. Lo que has dicho tú, el título de la exposición, que es Dibujo lo que ves, es solo una parte de la exposición, porque la exposición consta de dos partes de la autora, de la pintora Helga Baisova, que la primera parte de la obra son los dibujos que hacía ella de niña cuando tenía 12 años y estaba internada en el campo de concentración de Terezín, en el actual territorio de la República Checa, durante la Segunda Guerra Mundial, como hija de una familia judía. Y la otra parte son dibujos que hacía ella porque por suerte sobrevivió al Holocausto, no estaba solamente internada en Terezín, sino también en Auschwitz y en Mauthausen, donde fue liberada por el ejército estadounidense. Y cuando regresó a su ciudad natal, a Praga, empezó a estudiar la pintura en la Academia de Arte con muchos artistas checos muy conocidos, como por ejemplo Emil Fila, y seguía pintando, dibujando a lo largo de su vida. Entonces, la segunda parte de la exposición está formada por los dibujos que estaba haciendo después, ya adulta, ya una pintora académica, digamos, o con la formación profesional de academia, pero también siempre inspirados por el Holocausto y por el sufrimiento de la etnia judía durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, podemos ver esas dos etapas que nos comentabas. Sus dibujos de niña que nos recuerdan, hablábamos antes de entrar, ¿verdad?, a los de Peter Weiss, o de otros artistas judíos que estuvieron en Terezín y dieron testimonio de la vida allí. Y la segunda parte, su otra obra también después de la dictadura comunista, ¿no? Porque su vida sobrevivió al nazismo, sobrevivió a la Shoah, pero tampoco tuvo una existencia fácil después de superar eso. Exactamente, porque en los años 50, en el régimen ya instalado el régimen comunista, había mucho antisemitismo en la sociedad, o no tanto en la sociedad, sino en los círculos gobernantes, que habían procesos políticos en los años 50 contra los altos dirigentes del Partido Comunista, de los cuales muchos eran de origen judío. ¿Cómo es esta exposición? ¿Cómo está estructurada? ¿Qué podemos ver? Porque también hay diarios, ¿no? No, son dibujos. Son dibujos. Son todos dibujos. Había entendido que también estaban sus diarios. Todos dibujos. Son como 62 dibujos de la primera época, cuando ella, ya como he dicho, pintaba de niña en el campo de concentración de Terezín. Porque ella llevaba pinceles y pasteles y también un papel bueno para poder dibujar en el campo de concentración, y a pesar de que era prohibido para los presos dedicarse al arte, entonces ella lo hacía, y como no controlaban tanto las secciones donde estaban ubicados los niños, entonces podía pintar. Entonces solo en el campo de concentración de Terezín hizo como 100 dibujos de mucha calidad artística, porque ella tenía mucho don, mucho talento. La primera parte se titula Dibuja lo que ves, porque según relata la misma Helga, ya que está en Praga, está un poco malita, entonces no puede venir a Madrid a la inauguración, pero nos saluda mucho a todos. Y según dice ella, ella
en el campo de concentración mostró un dibujo suyo a su padre y su padre le decía, dibuja lo que ves para tener un testimonio. Y voy a citar unas frases que dice misma Helga sobre el testimonio. Lo que quiso transmitir, ¿no? Exactamente. Entonces ella dice, no existe ninguna fotografía de ese periodo. Los dibujos son el único documento que lo visualiza. Espero haber conseguido crear unos documentos ilustrativos, convincentes y duraderos de entonces que contribuyan no solo a que no se olvide lo sucedido, sino sobre todo a que no vuelva a repetirse. Lo dice misma Helga Weissova. Son las palabras de esta autora que sobrevive, pero que su obra, como nos comentabas, sigue estando marcada por ese periodo tan horrible de su vida cuando era muy joven. Nos preguntamos cómo sobrevivieron también sus dibujos, ¿no? ¿Cómo consiguió esconderlos? ¿Sabemos algo de eso? Sí, es una historia muy interesante porque en el año 1944 la transportaron con sus familiares a Auschwitz. Y ella, poco antes de irse o de tener que irse de Terezín, entregó los 100 dibujos más o menos, a un tío suyo. Y él los escondió entre los ladrillos, en un hueco entre los ladrillos, y así se conservaron. Y cuando ella ya regresó a Praga, se fue a buscarlos y los encontró en los muros del antiguo gueto de Terezín. ¡Wow! Es una historia muy, muy fuerte. De verdad que sí. Los dibujos son los dibujos de una niña que cuenta lo que ve, como le pidió su padre. Largas filas, gente que está siendo, les están buscando, les están registrando, los rostros no reflejan precisamente felicidad, los colores que elige Helga tampoco, ¿no? Hay dibujos que nos muestran eso, la vida cotidiana, la vida cotidiana en este campo de Terezín. ¿Quién nos gustaría que viera la exposición? Stanislav, ¿está destinada a alguien en concreto, a algún colectivo en concreto? No, está destinado a todos especialmente. Yo lo recomendaría a los jóvenes, a los niños escolares, las escuelas, porque es un testimonio, es una advertencia de un acto que conmemora lo que había sucedido. Son muy fuertes, es que sí son de la vida cotidiana de los niños en el campo de concentración, porque los niños querían vivir normal, querían establecer una vida más o menos normal. Entonces hay fotos como, por ejemplo, juegan fútbol, van a las letrinas, van a la consulta del médico, hacen cosas. Espectáculos, ¿no? Hay espectáculos. Habían también espectáculos en el gueto de Terezín. Sin embargo, son dibujos muy tristes, muy fuertes, que uno cuando los contempla tiene una sensación muy extraña que no llegaré a entender cómo podían suceder unas cosas así, unas atrocidades, los que sufrieron los niños y los mayores también, judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque también vemos escenas de campos de exterminio, ¿no? Se ve en las alambradas, se ve gente que se ha tirado a las alambradas, nazis, guardianes nazis, los prisioneros y las prisioneras. Son dibujos de esos montones de cadáveres que todos hemos podido ver en fotografía, pero que también vemos en los dibujos de Porque por de supuesto Helga. que Helga crecía, que cuando entró al campo de concentración tenía 12 años y cuando se fue, cuando lo liberaron los americanos, tenía 16. Entonces ella los 2 últimos años volvió a pintar y hacía dibujos que ya son mejor hechos, formalmente, de estilo, etcétera, pero son mucho más fuertes porque ella ya conocía las cosas que pasaban en Auschwitz y en Mauthausen, que eran cosas aún mucho más duras que en Terezín. Entonces los últimos dibujos de esta época de Helga Weissova ya son súper fuertes, Sí. súper fuertes.
Yo lo considero la expo muy importante hacerla en este tiempo porque no solo en Europa Central reaparecen movimientos populistas que ponen en duda el sufrimiento del pueblo judío o cambian el papel o reinterpretan el papel de las sociedades mayoritarias en cuanto a su parte responsabilidad, su responsabilidad de Holocausto. Entonces es muy importante conmemorarlo y decir que esto nunca lo olvidaremos. Es conocida Elga Vaisová en la República Checa, es una pintora. Sí. Elga Vaisová tiene mucha fama en la República Checa como un testigo, pero también como pintora, porque sus dibujos de las épocas posteriores son también muy bonitos. Son la mayoría inspiradas por el Holocausto, pero también hay, por ejemplo, paisajes de Israel, porque ella emprendió muchos viajes a Israel y a otros países, entonces ella es bastante conocida en la República Checa. Sabes que siempre, y ya has sido víctima de esta pregunta, siempre que presentamos una exposición le pedimos al entrevistado que elija, ya sé que es muy difícil, un dibujo o algún aspecto de la exposición con el que quedarse. En este caso es de verdad muy difícil, porque son dibujos de una niña, la que los hacía en unas condiciones increíbles para nosotros, son muy fuertes. Es que es difícil, por ejemplo, tener un dibujo así colgado en la pared en su casa, a pesar de que son muy bonitos. De hecho, sí, por supuesto que me gustaría tener un recuerdo entre comillas, uno de sus dibujos. Hay, por ejemplo, uno que se llama El sueño, cuando un niño duerme en una linterna supuestamente en el campo de concentración y está soñando con una vida normal que le aparece por encima de él. Hay muchos, pero en este caso es muy difícil decir si quería tener una obra concreta, un dibujo concreto en mi casa, por ejemplo. Pero por supuesto que los admiro mucho, me gustan mucho y es algo absolutamente único. De verdad que sí, se la recomendamos. Y no sé si, Stanislav, si nos quieres comentar algo más que haya dicho la propia Elga acerca de esta exposición de Madrid. Me imagino que le hará especial ilusión, ¿no?, que se conozca su testimonio más allá de las fronteras de vuestro país. Sí, seguramente. Es que yo también quisiera decir una cosa, que esta exposición fue organizada por el Centro Checo y por nuestros amigos y colaboradores de la ciudad de Huesca. Son profesores de historia y de música que tienen un interés muy especial en la historia del Holocausto y la historia de Checoslovaquia o de Europa Central, y son ellos los que van a Praga con sus alumnos y conocen personalmente a Helga. Y fue la idea suya de traer la exposición a Madrid, y también nos ayudó mucho el ayuntamiento de la ciudad de Huesca, que pagó una parte de los gastos relacionados con el transporte, etc. Entonces, y después, cuando ya se termine en Madrid, la trasladamos a Huesca para continuar para que la vean en esta allí. ciudad. Exactamente. Entonces agradezco mucho a Carlos Pérez Vázquez, Jesús Inglada y Ayuntamiento de Huesca también. Desde luego que sí, desde aquí nuestro agradecimiento por su generosidad, que nos hayan dejado verla aquí primero en Madrid y que luego viaje a Huesca. Y como siempre a ti te agradecemos muchísimo que siempre respondes a la llamada de Radio Sefarad para presentarnos estas exposiciones y estos libros tan interesantes que dais a conocer desde el Centro Checo. Es porque siempre estoy muy a gusto con vosotros. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Invito a la exposición. No son como los de agora que dejan con la